La presencia de Dios en todo el mundo, pero principalmente en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A veces, dentro de la congregación, en la iglesia, lo sentimos la presencia, pero otras veces no. Pero no porque Él no esté ahí, sino porque nosotros no estamos teniendo nuestros sentidos abiertos a una conexión espiritual, sino que estamos totalmente pendientes a todas las demás distracciones, los problemas, las situaciones que quizás estamos enfrentando, momentos que estamos totalmente perdidos, no con nuestra propia intención, pero simplemente nos desenfocamos. A veces es difícil, pero la presencia del Espíritu Santo nos acompaña cada día desde el día de nuestro nuevo nacimiento. Amén. Hemos sido sellados con eternidad en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada una de las personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador desde el momento de la regeneración o el nuevo nacimiento. Dios en la Trinidad revela su propósito en nuestras vidas, principalmente a través de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es una energía del universo. El Espíritu Santo, así como tiene todos los atributos de nuestro Dios, es un ente que habita en nosotros. Es Dios habitando en nuestro interior. Tenemos que estar muy conscientes de esto en toda nuestra manera de vivir, porque muchas veces hacemos cosas porque creemos que nadie nos ve, pero adivinen que no solo Dios está en todo, también está dentro de nosotros, y tenemos que estar pendientes, pues somos llamados a vivir en santidad. Amén. Y el Espíritu en la Trinidad podemos decir que es quien ha estado más presente en el mundo, pues desde el Génesis podemos ver que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Su presencia desde el primer momento en la creación debe ser ejemplo para que nosotros entendamos que no ha habido un momento en el cual nosotros hemos estado solos, aunque a veces así nos sentimos, pero desde la regeneración Él ha estado en nosotros. Amén. Y es principalmente cierto esto de que el Espíritu Santo ha estado en toda la Biblia, pero principalmente en el Nuevo Pacto, pues sabemos que Él, como dice Romanos 8:23, ha sido la primicia o la garantía, quizás el anticipo, dice también la Biblia, de la plena manifestación de la presencia de Dios con nosotros, para que podamos sentir un poquito de lo que será vivir en la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva que nos ha sido prometido, de la cual Él es el sello en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy el Espíritu Santo en nosotros es el que nos conduce a través del proceso de la santificación, de tal modo que sin temor a equivocarnos podemos decir que el Espíritu Santo es quien cada día nos transforma a la imagen de Dios. Amén. Es quien trabaja en nuestro interior. Usted y yo sabemos que no es fácil trabajar con nosotros. Nada fácil. Ahora sí me gustaría pasar al versículo que quiero utilizar como principal en este mensaje. Me gustaría que no utilizara solo un versículo, sino parte de un capítulo. Es 2 Corintios 3. Lo pueden buscar. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí gran parte de él. Con una vez me confirma cuando lo 2 Corintios 3. Amén. Y le quiero decir que se me hizo difícil a mí, es difícil tratar de hablar del Espíritu Santo sin tener que hablar de Cristo, pues el Espíritu Santo no tendría una función si Cristo no hubiese venido por nosotros. Amén. Pues podemos ver, antes de empezar la lectura, cómo Hechos
aunque se llama Hechos de los Apóstoles, podría decirse mejor, como dicen muchos predicadores y teólogos, Hechos del Espíritu Santo, porque desde el inicio toda la obra de regeneración de la iglesia fue hecha a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En cada uno de los actos de los apóstoles, el Espíritu Santo fue quien los guió. Y dice Pablo en 2 Corintios 3, Pablo comienza diciendo, pues al parecer los corintios estaban quizá tratando de difamar y estaban tratando de conseguir lo que ellos llamarían un tipo de carta de recomendación, o pidiéndolo más bien. Y Pablo empieza diciendo que ¿por qué necesitaría él una carta de recomendación más que los hermanos que han sido edificados por su predicación por medio del Espíritu? Ellos han sido edificados por la predicación de Pablo por medio del Espíritu. El entendimiento que yo he podido tener ha llegado a través de la predicación de Pablo y absorbido a ellos por el Espíritu. Dice Pablo en 2 Corintios 3:3 que estos hermanos no son carta escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Continúa diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Y quisiera hacer una pausa breve aquí. Muchas veces, cuando nosotros identificamos o aceptamos que hemos sido llenos del Espíritu, en ocasiones, incluso sabiendo esto, queremos actuar por nuestra propia cuenta, no en dependencia del Espíritu, que es como hemos sido llamados. Ninguno de los apóstoles habló con una autoridad propia, ni siquiera Jesucristo, pues él mismo, cuando recibió el Espíritu, cuando fue bautizado por Juan, siguió todas y cada una de las indicaciones que el Espíritu le iba a dar. En ese momento incluso fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús era Dios y él era guiado por el Espíritu, y nosotros hacemos todo lo contrario a lo que el Espíritu nos dice. Es algo que debemos analizar. Y dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en esto Pablo no quiere decir que el conocimiento sea el que mata, sino que tenemos que entender en el contexto que Pablo estaba hablando de la ley en ese momento. Pues los judíos, todo lo que querían hacer en la iglesia era a través de la ley, de tal manera que, dice un predicador, que ellos se aseguraron de matar a Jesús un viernes para no violar el día de reposo. O sea, lo de ellos era más importante la ley que la verdadera santidad. Por eso, porque la ley, al exponer nuestra culpa, nos mata delante de Dios. La ley establece exhaustivamente y completamente nuestra culpa. Por eso Pablo expresa que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Gloria a Jesús. Dice Pablo, continuando en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si en la antigüedad quienes vivían por la ley, en este caso hablando de Moisés directamente, el cual al estar en la presencia del Señor, dice la palabra que su rostro resplandecía, de tal manera que el pueblo de Israel no podía mirarle a la cara por la gloria que él reflejaba. Moisés, por haber estado recibiendo una gloria que en ese momento era perecedera, imagínense ustedes cuánto más deberá brillar en gloria cada uno de nosotros
donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en el respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gloria a Jesús. Si fue glorioso lo que Moisés recibió cuando su rostro resplandecía, sabiendo que era algo temporal, o sea, una gloria pasajera, ¿cuánto más glorioso es este regalo que hemos recibido nosotros? Amén. Dios habitando día tras día y luchando, intercediendo, orando por nosotros. Porque lamentablemente, incluso con el Espíritu Santo, incluso habiendo sido regenerados, hay un proceso de santificación mediante el cual nosotros podemos ir creciendo en el Espíritu y conociendo más de lo que su palabra nos dice, pero no con conocimiento vano, sino a través del Espíritu. Y los últimos versículos del 12 al 18, lo voy a leer en una versión diferente, pero pueden continuar leyendo, solo porque la nueva versión internacional es un poco más interpretativa, para que se entienda un poco más. El versículo 12 dice: así que, como tenemos tal esperanza, o sea, el Espíritu habitando en nosotros, actuemos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que iba a extinguirse. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, o sea, de los israelitas, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se les quitará en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo cubre su corazón. Por esto no pueden tener un entendimiento. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, este velo es quitado. Hasta ahora, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria, con la acción del Señor, que es el Espíritu. Nosotros, donde habita el Espíritu Santo de Dios, tenemos que ser el reflejo de la imagen de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ese reflejo que para Moisés fue perecedero, para nosotros es eterno, pues hemos sido sellados hasta el fin con este Espíritu que habita en nosotros. Y muchas veces actuamos como que no fuera así. Cuán afortunados somos nosotros de ser la morada del Espíritu Santo. Cuán afortunados somos de tener el Espíritu Santo de Dios. Es inmerecido totalmente. Es inmerecido totalmente. Pues por eso lo recibimos, por gracia. Y a veces lo hacemos pasar por algo común, pero el pastor lo ha mencionado varias veces: lo sagrado no se nos puede volver común. Se nos olvida que el Espíritu Santo está entre nosotros y hacemos y decimos cosas como si no fuéramos el templo del Espíritu. Actuamos como si no fuésemos el templo del Espíritu. Es innegable que la obra del Espíritu en nosotros, con el crecimiento espiritual, hace que veamos las cosas de una manera diferente. Pues el Espíritu Santo nos transforma desde el interior, provocando un reflejo en el exterior. Amén. Gloria a Dios. Cuando una persona se convierte al Evangelio, es nacido de nuevo,
No de inmediato vamos a ver este reflejo, pues es un proceso de santificación. No quiere decir que esta persona todavía no sea salva, pero el proceso de la santificación es un proceso, o sea, lleva etapas y conlleva una rendición de nuestra voluntad para que el Espíritu que habita en nosotros nos vivifique. Amén. Para que este Espíritu que ahora habita en nosotros cumpla con el propósito por el cual está ahí, y es el hacernos a la imagen de Dios. Porque con la caída no perdimos por completo esa imagen, pero esa imagen se vio manchada. Con el sacrificio de Cristo tuvimos cercanía otra vez con Dios, pero el propósito del Espíritu en nosotros es reparar esa imagen que fue dañada por el pecado original y que en toda nuestra vida como no creyentes nos encargamos de manchar aún más. Por eso vemos personas en la calle y quizá quisiéramos y decimos, pero ¿cómo es posible que ellos no vean lo que están haciendo? Pues Pablo dice a los corintios que no hay forma de que ellos lo vean, porque así como los israelitas tenían el corazón cubierto con el mismo velo con el que Moisés se cubría el rostro para que no se viera esa gloria perecedera, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, no pueden ver lo que para nosotros es obvio, porque por la gracia de Dios, no por obras, no porque lo merecíamos, hemos recibido el sello del Espíritu que nos acredita a que algún día, en la venida del Señor Jesucristo, estaremos en la eternidad. Pero nosotros no hicimos nada para llegar ahí. No hay nada en nosotros que nos acredite o que nos ponga por encima de las personas que están en el mundo, además del Espíritu Santo. Si sacas el Espíritu, el que está en la esquina bebiendo ahora mismo es igualito que cada uno de nosotros. Amén. Miguel Núñez siempre dice que nosotros estamos más cerca de Hitler que de Jesús. Mucho más cerca, porque lo único que nos diferencia es el Espíritu Santo. Amén. Y hasta con el Espíritu luchamos para no tener que hacer lo que tenemos que hacer. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora me gustaría mencionar 4 obras específicas que el Espíritu hace en nosotros. El Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo unifica, el Espíritu Santo revela y el Espíritu Santo empodera. Comenzando con que el Espíritu Santo purifica. Desde el momento de nuestra conversión, la primera obra o con lo que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros es con la purificación, pues nosotros no somos dignos. Por la gracia de Dios recibimos al Espíritu para el proceso de santificación. Amén. Y el Espíritu Santo llega a nosotros desde el momento de la regeneración, que no puedo decir que antes, pero coincide con la conversión. Pues primero viene la regeneración y luego viene la conversión, como el pastor nos explicaba el otro día. Aunque nosotros no lo notemos así, algunos podemos acordarnos exactamente del día en que nos convertimos y otros no saben ni cómo pasó y son cristianos, pero ni se acuerdan cómo empezó todo. Yo creo que yo me convertí, un día que pasé al frente a recibir al Señor. Yo creo, pero yo no puedo decir que fue así, porque estoy seguro de que un muerto no puede convertirse. Y en ese día yo estaba vivo como de convertirme. Santo si Dios. no hubiese pasado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y como podemos intuir por el nombre, el Espíritu Santo, o sea, que nosotros vamos en el proceso de santificación por el Espíritu Santo. Como mencioné, llega a nosotros en el momento de la regeneración. Pablo dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Santo. Y Pablo, por si acaso nosotros estamos pensando en todo lo de afuera, nos dice en el versículo 11, y esto erais algunos,
tratando de no acusarlo a todos, porque probablemente eran todos. Santo. Y esto éramos nosotros. Esto podríamos haber sido todavía si no hubiésemos sido regenerados por el Espíritu. Amén. Amén. Eso es lo que hay dentro de nosotros antes de que llegue el Espíritu, antes de que comience el proceso de santificación. Dice Pablo, y esto erais algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, todas estas cosas, fornicación, idolatría, adulterio, que son los pecados que más se mencionan porque son los más grandes, pero podríamos incluir el chisme, que también Jesús lo mencionó mucho, la mentira, la mentirita piadosa, la mentirita chiquitita, la que nosotros queremos dejar pasar por alto. Todas estas cosas éramos. Entonces no podemos practicar nada de eso. Hemos sido lavados y justificados por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Debemos un cambio. Gloria a Jesús. Lo debemos. Y no en nuestras propias fuerzas, porque si con nosotros fuera no lo hacemos. Pues el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos que colaborar con esa santificación. En Tito 3, de 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, para el lavamiento en la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, Gloria a Dios. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, envidioso, aborrecedores de nosotros y de todo el que nos pasaba por el lado, extraviados, rebeldes. Esa rebeldía muchas veces no se va de una vez. El Espíritu tiene que trabajar mucho en esa rebeldía de hacer lo que se nos pegue la gana. De que sea tu voluntad cuando yo quiera, que sea tu voluntad la mía. Esclavos de concupiscencia, esclavos de nuestra carne. Pero donde se nos pone difícil es que ya somos libres. Entonces no somos esclavos de concupiscencia ya. Santo. Lo que usted está haciendo, usted lo está haciendo consciente. Ay, santo. Gloria a Dios. La madre. Ay, santo, ay, santo. Habla, papá. Santo. Ay, santo. Habla, papá. Esta purificación en el Espíritu produce en nosotros, produce en nosotros lo que nos lleva a vivir fuera de ese pecado. Ya no podemos vivir por lo que deseamos o por lo que sentimos. Jesús, o sea, Dios hecho hombre, vivió conforme al Espíritu. ¿Qué creen ustedes que se espera de nosotros que somos llamados a ser imagen de Dios? Él vivió conforme al Espíritu y nosotros nos negamos. Y vivir conforme al Espíritu es lo que nos lleva a lo que se supone que debe vivir, salir de un creyente. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ya no somos esclavos de concupiscencia. Tenemos que tener dominio propio. Por su gracia hemos sido salvos. Además de la purificación, viene que el Espíritu Santo unifica. Y sabemos que después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo creó la comunidad que ha sobrevivido por más tiempo, que es la iglesia. Pues vemos como en Hechos 2:44, Lucas dice:
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice más adelante, y perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, los unos con los otros. El Espíritu Santo es el que crea la verdadera comunidad, la cercanía, la comunión de la iglesia. Por el Espíritu estamos unidos y somos llamados a ser hermanos y a vivir conforme a esa unidad que el Espíritu ha creado. Porque nosotros estamos aquí y tenemos una persona al lado y quizás no actuamos respecto a esa persona como el Espíritu sabemos que nos está diciendo en el interior, de que ese es tu hermano, de que no es que lo empuje, es que lo levante, no es que le mete el pie, es que lo ayude. No es que le mete el pie, es que le mete la mano. Santo. Gloria a Dios. Esta comunidad creada por el Espíritu no depende de ningún hombre. Claro, somos llamados a predicar el Evangelio, pero la iglesia no depende de nosotros. La iglesia depende del Espíritu Santo, que es el que mantiene la comunión. Pablo a los filipenses en Filipenses 2, 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una sola cosa. Dice a los Efesios, manteniendo la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Gloria a Dios. No creyendo los unos mejores que otros, porque todos somos piedras vivas y parte del cuerpo de Cristo, cada uno completando y complementando con los dones que nos han sido dados para edificación de la iglesia, no para nosotros mismos. El Espíritu Santo revela. Sabemos que la principal revelación ya la tenemos aquí, que es la palabra de Dios, la cual recibieron, dice la misma palabra, los apóstoles y los profetas a través del Espíritu. Los apóstoles tuvieron revelación a través del Espíritu y los profetas y los apóstoles, dice, Jesús les dijo que el Espíritu los llevaría a recordar todo lo que de Él vieron y aprendieron y que hoy tenemos aquí. La única palabra de Dios, palabra verdadera, la única revelación que necesitamos para ser edificados. Además de esto, el Espíritu nos revela la presencia de Dios. Como le mencioné anteriormente, es evidente en ocasiones cuando la presencia de Dios está entre nosotros. En ocasiones. Pero no es que en ocasiones Él está, es que en ocasiones es evidente, porque Él siempre está entre nosotros. Y debemos vivir conforme a la presencia de Dios, que ya que habita en nosotros, también se mueve entre nosotros. Gloria a ti, Jesús. Es el Espíritu el que nos guía. El Espíritu muchas veces nos guía en revelación, no audiblemente, pero yo sé que como a mí, a ustedes también les ha pasado, que le pasan por el lado a alguien o ven a alguien en una situación y sienten como debería de predicarle, yo debería quizá invitarlo para la iglesia, yo debería quizá decirle una palabra de consolación de la palabra de Dios. Amén. Yo debería darle fuerza a ese hermano. Esa guía que nos da el Espíritu. Gloria a En Dios. ocasiones en la Biblia podemos ver incluso una guía más directa, que fue como por ejemplo a Felipe, que iba en el camino y el Espíritu le dijo acércate a ese carro, y escuchó que estaban leyendo el pergamino de Isaías. Él le dijo directamente acércate a ese carro. De ahí para adelante ya él sabía lo que tenía que hacer, porque ¿cuál es el propósito de todos nosotros? Predicar el Evangelio. Amén. Y ese día el eunuco fue bautizado, conoció el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Hay Dios. momentos en los que va a ser súper clara la guía del Espíritu. Hay otros momentos en los que si no estamos en comunión con el Espíritu, va a ser más difuso para nosotros identificar. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo nos ilumina. Y la iluminación, combinado con iluminación, revelación, es revelación y iluminación de la palabra. Gloria. Es para que nosotros podamos entender todo lo que contiene esta palabra, que es lo que necesitamos para ser llenos de la presencia del Señor.
nos ilumina conforme a la palabra Gloria a ti, Jesús. y nos da seguridad. Muchas veces, yo sé que a todos les ha pasado, que sentimos, o sea, somos salvos, recibimos al Señor, venimos a la iglesia, nos sentimos que somos parte de la comunidad, pero dudamos de que somos salvos. Somos salvos, pero lo dudamos. Tenemos un miedo, algo que nos hace desviarnos. Pero el Espíritu Santo, cuando nos acercamos con un corazón humilde, nos trae paz y nos hace sentir esa seguridad, porque aunque nosotros ya fuimos salvos, a veces tenemos recaídas, podemos tenerlas, y no es necesariamente falta de oración, no es necesariamente falta de lectura de la palabra, pero sí se arregla con oración la mayoría de las veces, y si no, que otro ore con usted también. Gloria a Jesús. Se puede pedir, por eso somos una comunidad. La cuarta obra del Espíritu de la cual quiero hablar es que el Espíritu Santo empodera. Todos recordamos ese versículo, Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Pero ese poder que recibimos fue para hacer lo que se nos dé la gana. Ese poder no fue para nosotros hacer lo que se nos diera la gana. Definitivamente. El Espíritu Santo nos empodera, pero no para que hagamos quizá grandes milagros, aunque pueden pasar. No para que nos hagamos un nombre dentro de los hombres como el gran servidor del Señor, pero sí estoy seguro de que nos empodera para servir. Amén. Gloria a Dios. Porque todo lo que recibimos por gracia debemos dar. Amén. Ese poder está en nosotros, pero no nos pertenece. Es para edificación de la iglesia. Dice el pastor Sublime Excelente que debemos entender que muchas veces Dios nos va a guiar a conocer más, a orar más, a estudiar mucho más, a obtener mucho más conocimiento. Nos va a dar la sabiduría para crecer en el Espíritu, para que lo demos a la iglesia, no para que usted sea un hombre, no para que usted diga que es el gran apóstol de Jesucristo que levanta muertos y tumba vivos. No es para eso, es para servir. Es que usted va a aprender para dar, no para usted crecerse. No es para que crezca su conocimiento, es para que arda su corazón en servicio de la comunidad a la que usted está llamado a servir, que es su iglesia. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo empodera muchas veces a hombres para propósitos específicos. Gloria a Dios. A Josué le dio un don de liderazgo y sabiduría. Entre los jueces podemos ver a Otoniel, que Sansón, a David, incluso a Saúl, que luego se desvió. Ahora bien, ellos recibieron un propósito y luego se desviaron. No fue el Espíritu que los desvió, ellos se desviaron. Porque recuerden que nosotros debemos trabajar en comunión con el Espíritu Amén. a la santificación. Amén. Y como profetizó Isaías, que Jesús diría: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido para hacer lo que me dé la gana, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y esto fue Jesús que lo dijo. Yo entiendo que si Él es donde tenemos que tener los ojos puestos, entonces eso es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Amén. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo el Espíritu Santo había venido en Jesús, y Jesús hacía milagros, sacaba demonios, levantaba muertos por el poder del Espíritu. Y Él le dijo incluso a los discípulos que cosas más grandes que esa harían ellos. ¿Y qué puede ser más grande que eso? Fácil.
Vivir para Cristo y morir por Él. Amén. Gloria a Dios. Y a eso somos nosotros también llamados. Gloria a Jesús. A morir a la carne para vivir en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. A eso somos nosotros llamados. Somos llamados a vivir para el Espíritu, el cual habita en nosotros por gracia, no por nada que hayamos hecho. Y para cerrar, quisiera decirles que la vida cristiana, en definitiva, sin el Espíritu no es una posibilidad, porque hasta con el Espíritu es una lucha. Imagínense usted qué gran basura seríamos sin el Espíritu, lo mismo que éramos antes de venir en arrepentimiento al Señor. Porque Él no trajo, porque no vinimos con luto propio. Éramos hijos de perdición, estábamos yendo hacia la condenación. Éramos de lo que decían, son pecaditos, son de nada, son una cosita yo, son de nada. Dile tal cosa, que no se me enterará que no era eso. Hijos de condenación, hijos de tiniebla. No nos gusta, pero Juan dice que solamente hay dos caminos y hay dos padres. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Solo hay dos, no hay grises. Usted o es hijo de Dios o ya usted sabe. No lo voy a decir para que no se asuste. La obra del Espíritu Santo comienza en nosotros. La obra del Espíritu Santo comienza en nosotros, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, y terminará, como el pastor nos ha dicho, de dos maneras: o nosotros nos vamos o Cristo viene. Santo. Que Dios les bendiga. Amén. Pónganse de pie, hermano, vamos Gloria a Jesús. a orar Santo Dios. para que sea el Señor, a través de su Espíritu que Gloria habita a en Dios. nosotros, Aleluya. trabajando ese dominio propio, esa carne, esa chuleta. Hay que matar la carne para vivir en el Espíritu. Amén. Y eso es un trabajo de todos los días. Amén. No fue que fuimos regenerados y ya, no, pero ya, es por gracia, ya Él hizo. No, hermano, yo no digo que no voy en contra de salvo siempre salvo, pero el que fue verdaderamente salvo muestra salvación en sus obras de santidad, Amén. en su transformación, en su conversión. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial y Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de recibir más de tu palabra, por darnos, Señor, tu Espíritu, para que sea la evidencia de que algún día recibiremos vida eterna. Sí, Jesús. Para que nos enseñe cómo vivir en santidad, para que nos guíe, Señor, a cómo servirte. Porque dice tu palabra, Señor, que el Espíritu intercede por nosotros en nuestras oraciones. Él es el que lleva las oraciones a Jesucristo, quien es el mediador. Señor, te pedimos que seas tú, oh Rey, quien por medio del Espíritu provoques, Señor, produzcas tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seas tú, Señor, guiándonos, dándonos seguridad, iluminación, purificándonos, unificándonos, Señor, empoderándonos para servir, para darlo todo por ti, Rey de Gloria, para entregar cada día todo lo que por gracia hemos recibido y vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.